mínimo, sino el desempleo sube, la pobreza sube, la distribución del ingreso se deteriora. Un país como los latinoamericanos, y es cierto que hay diferencias, pero de una manera general ocupan algo así como 8% anual para que las cosas mejoren para toda la población. Y miramos Argentina en los últimos 60 años no ha logrado en ni una tan sola década, ni siquiera aproximarse a las cifras, pero lo interesante, miramos la segunda columna en verde y esa inflación. No, quedémonos ahí. Sí, esta es Argentina, la vemos en el mapa mundo, pero regresemos a la estadística que estábamos anteriormente para que miremos las estadísticas de inflación. Regresemos a la estadística anterior, a la ESA, y entonces miramos en la columna de inflación. Entonces miramos cómo Argentina ha estado fundamentalmente gobernada por la derecha, pero no siempre, digamos en la primera mitad de la década de los 50, estuvo Juan Domingo Perón, un hombre de centro izquierda, un militar, pero de centro izquierda, y la inflación se disparó y la tasa de crecimiento cayó. Ese es en promedio, la de él estuvo peor que 2%, y por eso le dieron un golpe de Estado en 1955. De ahí los 60 es la derecha, pero siguen con inflación alta y con tasas de crecimiento lento. En los 70 regresa Perón al poder en el 73, pero en el 74 se muere, queda a su esposa, en el 75 le dan golpe de Estado. Es más que todo una década de derecha y miramos cómo la inflación se dispara. La ineptitud de la derecha argentina hace que la inflación se agrave todavía más. En los 80, otra vez gobiernos militares y por encima, y después del 85 al 90, José Sarney, un hombre de extrema derecha, y miramos que la inflación se agrava 334% anual. Es un desastre el manejo de la inflación, una de las pocas cosas que la economía sí sabe hacer correctamente. Eso sí lo sabe controlar el Fondo Monetario Internacional. Generar rápido crecimiento económico no sabe cómo hacer eso el Fondo del Banco Mundial, pero controlar la inflación sí lo pueden hacer. Y la derecha latinoamericana no le quiso hacer caso al Fondo Monetario y fracasó miserablemente, por lo menos en control de la inflación. En los 90 sí Argentina, bueno, ya pasa más o menos a manos de como del centro, el Partido Peronista, aunque estas fueron políticas fundamentalmente de derecha. Y miramos una mejoría en la tasa de crecimiento, la inflación cae, pero sigue desastrosa. Y en los 90, por finalmente logran controlar relativamente la inflación. Todavía es malo. Todos los países desarrollados tienen la inflación controlada a entre 0 y 3%. Eso es lo que se considera inflación ideal. Y nunca la han logrado en los últimos 60 años argentinos, pero por lo menos en los últimos 10 años. Entonces miramos una derecha, sobre todo una derecha argentina, sumamente incompetente en controlar la inflación y generar crecimiento económico. Ahora vámonos sí, allí vemos Argentina, seguimos con la próxima foto y la miramos, no, mire, entonces miramos que las Argentina nunca lograron controlar eso, otra vez Argentina, y pasemos a lo que sigue, por favor, a las estadísticas que siguen o a las fotos que siguen para hablar de Brasil. Y ahí miramos a Brasil nuevamente, los últimos 60 años nunca han logrado controlar la inflación, nuevamente la columna más a la derecha en verde. Y miramos que en los 80 fue una década en manos de la derecha argentina, estuvo los militares al comienzo, después Alfonsín, miramos inflación monstruosamente elevada. En los 90 sigue la derecha, primero con José Collor de Mello, después con Itamar Franco y después con Cardoso. Cardoso finalmente logra controlar, pero a los comienzos de los 90 es tan monstruosamente elevada, hablando como de 2.000, 3.000% anual, que esa es la media para toda la década, es desastrosa. Y en los 90 finalmente mejora un poco la cosa, las tasas de crecimiento siguen mediocre, la última década, la década de Lula, del centro izquierda brasileño, no logra mejorar esa tasa apenas un poquitito. Miramos que la mejor tasa la obtuvieron los militares en los 70 con 8% de crecimiento anual, pero nunca lograron controlar la inflación. Bueno, regresemos al estudio, por favor. Miramos cómo a la derecha brasileña ha mostrado enormes niveles de ineptitud,
en materia de control de la inflación, en materia de crecimiento económico. Apenas una década estuvo buena, la de los 70. Pero miremos ahora lo que la izquierda, ¿quién tiene el récord en Latinoamérica en las peores tasas de crecimiento y en los peores niveles de inflación? Y ese récord se lo reservamos a, no nosotros, ellos lo hicieron ellos mismos por su ineptitud. Eso fue la izquierda nicaragüense en los 80. Miramos estos datos, miramos cómo la izquierda nicaragüense al mando de los sandinistas y más particularmente Daniel Ortega, en los 80 obtuvo 3.600% de inflación. 3.600% de inflación. Eso significa que ustedes van en la mañana a comprar un litro de leche a 20 lempiras y al día siguiente ya lo tienen a 40. Para el final del mes el litro de leche les está costando como 4.000 lempiras. Es tal la ineptitud de este individuo, de los sandinistas, y por encima de eso, negativo 1.3%. Un desastre, un verdadero desastre. Nicaragua antes de que llegaran los sandinistas era un poquito menos pobre que Honduras, después de que salieron ellos en el 90 era un poco más pobre que Honduras y sigue siendo más pobre que Honduras. Eso es lo que hace la izquierda, medio logran alcanzar el poder y baten a la derecha en ineptitud y estupidez. Este es un problema, regresemos al estudio por favor. Miramos cómo estos dos países, estas dos tendencias, estas dos orientaciones políticas en Latinoamérica, de la derecha y la izquierda, han sido todavía más ineptas de lo que la derecha y la izquierda en otros países han sido. Porque países como los Estados Unidos, la derecha, que fue la que estuvo abogando por larguísimo tiempo porque liberalizaran la banca y la dejaran especular como que fuera un casino, fue el que causó esta terrible crisis del 2008 y 2009, de la cual los Estados Unidos todavía no se puede salir, y de la cual Europa Occidental todavía no se puede salir. Ellos son los responsables, esta es culpa de la derecha en los Estados Unidos. Pero la izquierda, miramos la izquierda en otros países, han hecho también, pero han sido menos incompetentes. En la Unión Soviética, la izquierda, los comunistas soviéticos nunca generaron inflación de ni siquiera 3 dígitos. La mantuvieron controlada todo el tiempo. 70 años de gobierno y nunca tuvieron inflación descomunal, como estos ineptos latinoamericanos, como estos incapaces latinoamericanos de derecha y de izquierda. Pero quien tiene el récord es la izquierda. Entonces, miramos, no sé si vieron la película de Jim Carrey, Dumb and Dumber, tonto y más tonto. Era una comedia de dos tontos estadounidenses y era competencia cuál hacía más tontería. Ellos no lo hacían deliberadamente, es que eran de naturaleza tontos. Y esto es lo que tenemos en Latinoamérica. Dos súper ineptos de derecha e izquierda que constantemente están destruyendo todos estos países. Y Honduras casi la lleva al borde de la guerra civil el año pasado, ¿no? Y ese riesgo todavía no ha desaparecido. Recientemente estaba diciendo el gobierno que hay como 1000 fusiles AK-47 en la costa norte, entrenándose con ahí maestros nicaragüenses, etcétera. Entonces miramos que el problema, ¿por qué? Porque el país es demasiado pobre. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento económico ha sido siempre demasiado lenta. Este país ha sido gobernado por la derecha. Aquí quien lo tiene pobre es la derecha. Pero no añoren que la izquierda llegue, porque en todos los países del mundo ha mostrado ser todavía más inepta y más incompetente que la derecha. Entonces aquí lo que necesitamos es un modelo diferente, un modelo completo y radicalmente diferente a lo que hemos visto hasta la fecha. Tenemos que romper de estos prístimos linderos, de este encerrismo, de esta hondonada ideológica en la que ha caído. Ideología quiere decir falsa creencia. Lo que vale la pena creer es en la ciencia, en lo que produce el progreso. Los celulares lo hicieron los científicos, no esos políticos ineptos de derecha y de izquierda, ya sea de Latinoamérica o de Europa. Fueron los científicos los que hicieron eso. Y los televisores, y los automóviles, los aviones, y la medicina, los antibióticos, la vacuna, todo eso lo hicieron los científicos. Ellos son los únicos que procuran el progreso en este planeta. Estábamos viendo en Nicaragua y ubiquémosla en el mapa,
Porque aunque está al lado de nosotros, pero hay muchos hondureños que no les queda claro. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. 15% de los hondureños no saben leer y escribir. ¿Culpa de quién? De los políticos de derecha que han gobernado este país hasta la fecha, mostrando unos niveles de ineptitud increíbles. Este es el hombre que causó la peor crisis inflacionaria en la historia del continente americano. Ni siquiera Haití ha visto eso, que ha estado en los últimos 200 años a la cola de todo el continente. Ni siquiera en Haití han logrado tasas de inflación tan monstruosamente elevadas, lo que se denomina hiperinflación. Este hombre ya está todavía y se quiere eternizar en Nicaragua. Este es el hombre que está violando 1000 leyes para quedarse eternizar en el poder, porque claro, ¿quién no querría un hombre que genera 3.600% de inflación y que por una década entera genera negativo 1 en cada año que estuvo ahí? Hombre, con un genio como ese, ¿quién no lo desearía? Pero mostramos lo que sigue y miramos aquí, este es más o menos una visión global de la derecha latinoamericana. Y miramos Honduras, gobernada por la derecha hasta la fecha, $4.000 de ingreso per cápita. Este es el nivel de riqueza que en el 2009, el último año del que tenemos datos, tuvo. Eso significa que cada hondureño en promedio recibió 4.000, le entró $4.000 en el curso de todo el 2009, lo que hace algo ahí como $350 al mes. Entonces miramos Cuba, que está más elevada. Alguien dice, pero ya ve que o sea, han producido uno que otro resultado. Esos izquierdistas, un momento, Cuba está en posición número 5. O sea, era el quinto país más desarrollado de Latinoamérica en 1958. Y ahora está en posición número 9, cayó. Por ejemplo, México era más atrasado que Cuba en 1958. Ahora México es un poquito menos atrasado y tiene $13.000 de ingreso per cápita. Y Argentina, que Argentina ya en aquel entonces estaba en primera posición, en este momento ha caído a segunda posición y Chile le ha quitado la primera posición en desarrollo latinoamericano. Pero miramos a Singapur, un país donde no hay crimen, donde había una pequeña incipiente guerrilla de izquierda, una guerrilla maoísta en la década de los 50, ahí en toda esa zona del sureste asiático, en Malasia, que a veces se desbordaba a Singapur, pero no, quedó eliminada sin brutalizar a nadie, porque llegó un hombre brillante, un genio, un hombre honesto, que brilló por su inteligencia, por sus gigantescos conocimientos, por su gran preparación académica y por su extrema honestidad, Lee Kuan Yew. Y él produjo un milagro económico y ahora Singapur es más rico, ahí lo ven, los Estados Unidos tiene un nivel de riqueza más bajo que el de Singapur. Y no tuvieron que andar como esto, derecha troglodita latinoamericana, asesinando gente. En Singapur, tráfico de drogas casi no hay. Hay alguien queriendo fumar un purito de marihuana, no encuentra. Es demasiado difícil encontrar a alguien que vaya a estarle vendiendo. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado fácil para meterse a una actividad de esa que ofrece tantos riesgos, riesgos de otros criminales y riesgos de que la policía, y la policía es extremadamente efectiva. Aquí en Honduras, por ejemplo, como 95% de todos los homicidios nunca se resuelven. Ahí en Singapur casi nunca hay homicidio y si de casualidad hay uno, se resuelve completamente Honduras. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar evaluando esta situación de la izquierda y la derecha latinoamericana y lo mucho que le hace daño y lo mucho que cometemos un error al seguir a cualquiera de estas dos corrientes. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando, presentando una serie de datos, porque esto es lo que se llama periodismo del siglo XXI. Esto es lo que se llama periodismo profesional, periodismo científico, no un periodismo ideologizado como el que prevalece masivamente en toda Latinoamérica. Esa Perón al poder en el 73, pero en el 74 se muere, queda a su esposa, en el 75 le dan golpe de Estado. Es más que todo una década de derecha y miramos cómo la inflación se dispara. La ineptitud de la derecha argentina hace que la inflación se agrave todavía más. En los 80, otra vez gobiernos militares, pero de centro izquierda, y la inflación se disparó y la tasa de crecimiento cayó. Ese es en promedio, la de él estuvo peor que 2%, y por eso le dieron un golpe de Estado en 1955. De ahí los 60 es la derecha, pero siguen con inflación alta y con tasa de crecimiento lento. En los 70 regreso mínimo, si no el desempleo sube, la pobreza sube, la distribución del ingreso se deteriora. Un país como los latinoamericanos, y es cierto que hay diferencias, pero de una manera general ocupan algo así como 8% anual para que las cosas mejoren para toda la población. Y miramos, Argentina en los últimos 60 años no ha logrado en ni una tan sola década ni siquiera aproximarse a la cifra. Pero lo interesante, miramos la segunda columna en verde y esa inflación. No, quedémonos ahí. Sí, esta es Argentina, lo vemos en el mapa mundo, pero regresemos a la estadística que estábamos anteriormente para que miremos las estadísticas de inflación. Regresemos a la estadística anterior, a la ESA, y entonces miramos en la columna de inflación. Entonces miramos cómo Argentina ha estado fundamentalmente gobernada por la derecha, pero no siempre, digamos en la primera mitad de la década de los 50, estuvo Juan Domingo Perón, un hombre de centro izquierda, un militar,